Bienvenido y bienvenida al Bootcamp Experience AI, el podcast donde demostramos que la inteligencia artificial es una herramienta educativa que ya está transformando nuestra aula. Y hoy con nosotros tenemos a alguien muy especial. Ella es Carmen Navarro Ramírez y os la presento un poquito para que las conozcáis si alguien ya no la conoce. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Pues bueno, Carmen es física de formación, experta universitaria en aprendizaje automático con Python, docente de proyectos STEM en secundaria y además es formadora del curso online de Experience AI. Y por supuesto, bueno, Carmen es una verdadera referente en innovación educativa. Yo voy a contar más cosas, porque es que Carmen ha trabajado también en el sector tecnológico, ha liderado proyectos de educación digital en distintas comunidades autónomas, ha participado en diversos congresos como SIMO, Educaisa Talks o Scientix, y también ha sido seleccionado para experiencias pioneras como PROM de Mayor Quiero Ser Inteligente. Carmen también es autora de artículos sobre inteligencia artificial, analítica del aprendizaje y Big Data, y formó parte del equipo que diseñó el primer protocolo de aplicación de IA en centros educativos desde el AI Hub, y sin duda, bueno, pues su trayectoria es muy potente, muy diversa y muy conectada con la realidad del aula. De hecho, ahora mismo Carmen nos habla desde el propio centro educativo, así que Carmen, muchísimas gracias por colaborar y ofrecerte también a compartir tu aprendizaje en este podcast. Bueno, pues muchas gracias a vosotras por invitarme. Yo encantada de colaborar y nada, encantada de compartir este ratito de charla. Estupendo. Bueno, pues antes, Carmen, de entrar un poco en materia y ponernos también más intensas, ¿no? Nos gusta hacer siempre una preguntilla para romper el hielo, ¿no? Entonces, te queríamos preguntar cuál ha sido la reacción más inesperada que te ha podido dar un alumno o una alumna cuando le contaste que tú usabas la inteligencia artificial en clase. Bueno, pues en este sentido, a ver, reacciones inesperadas, pocas, porque como lo vamos haciendo como muy progresivo, ¿no? La introducción de la IA y la adopción de estas tecnologías en aulas, pues claro, ellos como que lo esperan, o sea, va llegando un poco de manera progresiva, ¿no? Entonces, quizás lo esperado, que es lo que ocurre cuando le decimos los profes, yo uso tal, la inteligencia artificial, es que ellos te dicen, nosotros también la usamos ya, ¿no? Entonces, eso sí que es lo esperado. Y quizás lo más inesperado para mí es cuando compartes con otros docentes formaciones o estás en algún congreso tal y dices abiertamente que la utilizas, a lo mejor todos los docentes la usamos, pero no todos admitimos de manera así, ¿no? Explícita y abierta que la utilizamos. Quizás eso sí es más inesperado. Totalmente. Bueno, pues vamos a entrar ya un poquito así en materia y bueno, nosotras antes de hacer este podcast tuvimos una conversación, ¿no? Entonces, Carmen hablaba mucho, ¿no? De que el objetivo final de cualquier formación en inteligencia artificial no consiste solo, ¿no? En aprender herramientas o en prompting, sino también conocer lo que hay por detrás, ¿no? Transferir aprendizaje, desarrollar pensamiento crítico. ¿Cómo trabajas todo esto con los docentes del curso, los que están en el curso de Experience AI? Sí, pues en el curso se trabajan diferentes bloques temáticos, también se aterriza de forma práctica con ejemplos. De hecho, hay grabaciones, ¿no? En el bootcamp de otros compañeros que ya han grabado este podcast anteriormente y están grabados cómo se llevan esos ejemplos, ¿no? Del curso a clase, al aula, tanto de primaria como de secundaria. Y una vez que se trabajan en los foros, existe unas reflexiones de los docentes participantes y ahí es cuando las mentoras también aprovechamos para sugerir recursos más personalizados, más relacionados con el contexto de cada docente o de cada centro. Por poner un ejemplo, ¿no? Hay un momento en el que se trabajan los árboles de decisión en el curso, ¿no? Entonces eso quizás para secundaria es algo más cercano, pero para primaria a veces cuesta un poquito más. Pues entonces algunas docentes de primaria han pedido, ¿qué podemos hacer para, digamos, llevarlo esto al aula de manera más concreta? Pues se le asesora con recursos concretos, como puede ser hacer primero un póster analógico trabajando los árboles de decisión con preguntitas que van, digamos, contestándose con sí o no y que es muy sencillo de llevar al aula. Y después se puede pasar al formato digital, pues por ejemplo, programando en Scratch, que es bastante fácil de hacer, ¿no? Entonces, esto también sugerimos que vaya acompañado siempre de dinámicas de metacognición, que, digamos, permitan un aprendizaje un poquito más profundo
y que sean duraderos esos aprendizajes. Por ejemplo, perdón, en el caso de los árboles de decisión, que es un tipo de algoritmo supervisado que está por detrás de muchos de los problemas de regresión y de clasificación, pues se puede hacer una metacognición que tiene que ver con cómo las máquinas piensan cuando etiquetan personas o las clasifican en entornos determinados. Por ejemplo, en un aeropuerto cuando se hace reconocimiento facial. Y ahí se puede, digamos, reflexionar con los chicos sobre los sesgos que las propias máquinas tienen cuando etiquetan personas, porque a veces hay minorías que están subrepresentadas en esos algoritmos y entonces esa reflexión, esa metacognición asociada al aprendizaje de los árboles de decisión es casi más potente que el propio aprendizaje, ¿no? Entonces ahí es donde ahondamos en ese espíritu crítico de que no todo lo que nos devuelven, no el etiquetado que da la máquina no es siempre correcto o perfecto. Y entonces es importante, ¿no? Hacer aprendizaje, cognición y metacognición. Totalmente, muy cierto, ¿no? Que es la parte, ¿no? Muy, muy humana de todo esto. Y Mm. bueno, Carmen, antes, hablando, ¿no? De lo esperado, lo inesperado, precisamente nos decía esto, ¿no? Que lo raro es que un profe use la IA y no lo admita, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante, ¿no? Transmitirle esta transferencia a nuestro alumnado? Hombre, yo, según lo veo, la transparencia genera transparencia. Es decir, en la medida en que nosotros, digamos, modelamos delante de ellos cómo es nuestro uso de la IA, ellos también y ellas te van contando qué usan, cómo lo usan, y entonces de esa manera también nosotros podemos hacer un mejor acompañamiento. Porque, por ejemplo, si en determinadas edades utilizan herramientas de IA generativa que no corresponden a esa edad, nosotros podemos aconsejarles que no es todavía quizás el momento de maduración cognitiva para usar ese tipo de herramientas y aconsejarles a lo mejor un proceso un poquito más lento hasta que lleguen a ese momento óptimo para utilizar esa herramienta que nos están diciendo, ¿no? Es decir, que es importante que ellos vivan la IA como un copiloto, que sean ellos los que están al mando siempre, y para eso también nosotros tenemos que mostrarles, hacerles ese modelaje de cómo nosotros también estamos al mando y no nos vale cualquier cosa que nos da la IA, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa transparencia de hacer todo lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos delante de ellos, les permite ver que la IA no debe ser un sustituto, sino que debe ser ese copiloto, ¿no? No deben descargarse cognitivamente, pero tampoco metacognitivamente, sino que la deben usar como un recurso potenciador, pero siempre con la base, digamos, de que ellos son los que conocen, los que saben. Es cierto. Pues muchas gracias, Carmen. Y bueno, y basándonos en toda tu experiencia que hemos hablado antes al inicio, ¿no? Tanto el recorrido que tienes de la inteligencia artificial, tanto en ámbito privado, en la docencia, también en lo que decimos, ¿no? Eres formadora en el curso de Experience AI. ¿Cómo ves tú el papel de la inteligencia artificial en educación en los próximos años? Nos vamos así ya un poco Bueno, futurísticas. sí, a ver, yo una cosa, a ver, yo es que veo un poco de diferencia entre lo que va a pasar o lo que incluso está pasando y lo que me gustaría que pasara, ¿no? Entonces, lo que ya está pasando a veces es que algunos docentes en algunos contextos están, digamos, descargando ciertos procesos que son bastante relevantes, como puede ser la evaluación, en la inteligencia artificial. Y quizás esto no es deseable que pase ni que siga pasando en el futuro, ¿no? Lo ideal sería ese binomio humano-máquina que, digamos, potencie al trabajo del docente, es decir, en aquellas cosas más burocráticas o que requieren de menos intervención humana, está bien que la máquina, digamos, coja el testigo, pero en todo aquello que implica la educación, esa conexión entre cerebros, corazones, es decir, la conexión humana es fundamental que siga pasando de persona a persona, ¿no? Y que no esté mediado por la tecnología. Por lo tanto, mi deseo sería que nosotros sepamos incorporar esa tecnología, los docentes, como un potenciador de aquello que nosotros necesitamos de ayuda, pero que lo humano prevalezca, ¿no? En ese futuro. Entonces, por ejemplo, si me permite algún ejemplo así que a mí me ha podido pasar, podemos utilizar, por ejemplo, potenciadores del aprendizaje, como puede ser un entrenador de lectura o un entrenador de discursos, para, digamos, mejorar las competencias lectoras de los alumnos o incluso de defensa oral, ¿no?
Pero, ¿qué ocurre cuando solamente es la máquina la que hace ese proceso de acompañamiento? Pues pasa que, por ejemplo, yo tuve un alumno el mes pasado que se acababa de poner el aparato del paladar. Claro, su pronunciación no tenía nada que ver con lo que él de verdad es capaz de hacer, de leer. Entonces, claro, la máquina le devolvió unos datos que no correspondían a la realidad. Pero para eso está ahí el factor humano, ¿no? Que acompaña y que tú sabes por qué ese alumno en ese día o en ese tiempo está teniendo esa lectura. O, por ejemplo, otro ejemplo sería la capacidad que tenemos los docentes de ver potencialidades en el alumnado que ni ellos mismos a veces conocen. Una máquina, por ejemplo, un algoritmo que vea a un alumno muy fuerte en matemáticas, le va a estar dando así, digamos, caña continua en las matemáticas y dándole cada vez ejercicios de más nivel. Pero no se le va a ocurrir decirle, oye, ¿y por qué no escribes un poema? Oye, ¿y por qué no pruebas a tocar un instrumento? Sin embargo, los profes somos capaces de ofrecer esos escenarios de oportunidad al alumnado que hacen que descubran, digamos, talentos que a veces no se explotarían de otra manera. Más ilustrativos, ¿no? Que nos ayudan también a aterrizar y escuchándote también me venía a la mente, hace unas semanas tuvimos un webinar también dentro del bootcamp con María del Mar Sánchez Vera, que hablábamos también de la IA y los retos, ¿no? Y los desafíos también que nos encontramos en educación, que aprovecho también para invitar a todos quien nos escuche también a entrar en esos webinars porque es muy interesante, ¿no? Seguimos reflexionando y pensando sobre todos estos temas. Y ahora, pues nada, sí que me gustaría preguntarte, Carmen, aquellas personas, ¿no?, que a lo mejor no están escuchando, que todavía no se han animado mucho, ¿no?, a empezar con la IA en el aula, ¿qué le podrías recomendar, no? ¿Cómo pueden empezar sin agobiarse? Ujú. Bueno, en primer lugar, yo siempre recomiendo mirar un poco cuáles son tus propuestas de experiencia de aprendizaje para ver cuáles de ellas se pueden enriquecer con IA. Es decir, primero es un poco revisar tus propias experiencias, ¿no?, que tengas diseñadas, aquellas que vayan a mejorar con la introducción de la IA, entonces tiene sentido. Entonces, con esta justificación pedagógica siempre de base, entonces yo el siguiente paso, por supuesto, es formarnos como docentes. Recomiendo muchísimo el curso de Experience AI, pero porque lo conozco, primero lo conocí, digamos, formándome yo y después como mentora, ¿no?, acompañante de la formación. Y de verdad que tiene recursos muy potentes porque es un curso que además de dar herramientas, prácticas y tal, te permite saber cómo funciona la IA. Entonces, en la medida en que los docentes controlamos esta parte de lo que hay por detrás, lo que hay por debajo, somos capaces de llevarlo al aula y entonces el alumnado no le teme a la IA como si fuera algo todopoderoso o un ente mágico, sino que lo entiende y empieza también a interaccionar de una manera más libre, porque esa libertad del conocimiento te da para decir, yo quiero elegir o utilizar esta herramienta desde la libertad, ¿no?, desde que sé cómo funciona, que me va a ayudar a determinados procesos. Pero, digamos, lo primero es que el propio profesorado tenga esa formación para que el acompañamiento sea el más adecuado, ¿no? Y este tipo de formaciones te dan además muchos recursos, como hemos dicho, directamente para llevar al aula. Entonces es muy potente porque no tienes que perder tiempo en generar tú los recursos. Para empezar, te da cosas ya muy de mañana. Mañana voy al aula y puedo aplicar esto que acabo de aprender. Mm. Total, y también están, ¿no?, todas las misiones que hay en el bootcamp, que también, vienen incluidas, ¿no?, con vídeos de algunos compañeros que ya lo han hecho en el aula, e incluso hay imágenes, ¿no?, de cómo se están llevando al aula, y yo creo que esto también puede ayudar a quitar esos miedos iniciales, ¿no?, y que también estamos todos aprendiendo en el camino y que es importante también como transmitirlo. Pues bueno, Carmen, muchísimas gracias, ¿no?, por tu cercanía, por todo tu conocimiento, y por ayudarnos también a humanizar, ¿no?, esto de la inteligencia artificial. Nos quedaríamos aquí hablando ahora, pero tenemos un podcast que dura lo que dura, ¿no? Entonces sí que antes de despedirte me gustaría hacerte una última pregunta, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? ¿Qué sueño o qué visión te gustaría a ti ver en la aula española en relación a la IA? Vamos a imaginarnos dentro de 5 años. Ujú. Bueno, pues, a ver, sobre todo me gustaría que, pudiéramos hacer un esfuerzo todos, administración y la propia comunidad educativa, de conseguir de verdad que las escuelas sean esos espacios seguros donde se pueda aprender tecnología con esa, digamos, base crítica y ética,
Y para eso no se puede sacar la tecnología del aula, por lo tanto hay que tener la tecnología en el aula, pero siempre con ese sentido pedagógico. Entonces eso es lo primero que me gustaría ver en el futuro, es decir, que conseguimos que los centros sean al final esos espacios donde de verdad se hace un buen uso de la tecnología y se acompaña al alumnado para que lo hagan, ¿no? De esa manera. En ese caso, entonces, si lo hacemos bien, conseguiremos que los alumnos y las alumnas se conviertan al final en su mejor algoritmo de recomendación, que es lo que debería pasar. Es decir, que ellos al final digan, oye, esta herramienta sí me va a servir, esta no, ¿por qué? Y si no me va a servir, ¿para qué la voy a utilizar? Entonces, no todo tiene que estar mediado por tecnología, ¿no? Y después también me gustaría ver que los profes somos capaces de, al final, potenciar nuestro lado más humano en las aulas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo así para terminar. Yo suelo hacer con mis alumnos, antes de las pruebas de evaluación, respiración abdominal, pero lo hacemos todos juntos. Entonces, nos concentramos, tal, y hacemos respiraciones para relajarnos. ¿Qué ocurre? Que cuando no la hago porque voy con la urgencia, me dicen, Carmen, la respiración. Entonces, en este trimestre, en las notas, en el boletín, les he puesto, a ver, chicos, recordemos las respiraciones abdominales para controlar los nervios en la noche de Reyes. Bueno, pues ha sido lo más comentado de las notas, o sea, les ha importado menos qué han sacado, qué tal. Ay, Carmen, qué gracioso. Ese lado humano, es decir, en un mundo que está totalmente lleno de algoritmos, tenemos que conseguir nosotros potenciar esa conexión humana. Totalmente. Y me gustó mucho también, ahora que conectas con esto, ¿no? Leía en un artículo que escribía lo de que le preguntaste a tu alumnado, es que no me acuerdo la pregunta, ¿no? Pero ¿qué era lo que destacarías de Carmen? O de, ¿cómo nos puedes contar? Y se me parece muy Sí. gracioso. Sí, 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 eso fue una experiencia que hice al final del curso 24-25, en cuarto de la ESO, y le puse de forma anónima una columna que me diga qué hace mejor que su profe Carmen una máquina y qué hace su profe Carmen que no hace la máquina. Y fue muy curiosa la respuesta, porque al ser anónima, por ejemplo, ponían, la IA está disponible 24/7, eso es algo que yo no puedo hacer, no puedo estar disponible 24/7, ya me gustaría, pero no puede ser. Con lo cual eso es verdad, ¿no? Pero fue curioso que decían, la IA no se equivoca, con lo cual yo ahí vi un área de mejora como docente, tenía que ahondar en ese concepto. Esto sale en el curso de Experiencia AI, por ejemplo. La IA es falible, se equivoca, tiene alucinaciones que se llaman así, pero son errores. Es decir, que ahí te das cuenta como docente que hay cosas que no están bien explicadas con ellos. Y después en la parte humana, digamos, decían, Carmen es artista, baila flamenco. Y es muy gracioso porque dice, ¿cómo que los alumnos dicen Carmen baila flamenco? Pues es algo que para ellos es diferente de la máquina. Es decir, tú tienes algo que llevas al aula, los docentes entramos al aula con todo, con lo que eres como persona, con lo que eres a nivel profesional, y eso se transmite, esa conexión no puede existir con las máquinas. También decían, es madre, si destacan como madre, claro, algo que tenemos, que estamos ahí siempre pendientes de sus cosillas, ¿qué te pasa? Te veo triste. Esa conexión humana es la que me encantaría que dentro de unos años no se pierda por suplir ciertos procesos con la IA. Mm. Estupendo. Es que me parecía esa como muy, muy graciosa. Pues nada, muchísimas gracias, Carmen, por, ya digo, por tu tiempo, por colaborar, por ofrecernos, ¿no? tu conocimiento y a todas las personas también que nos estáis escuchando, bueno, pues animaros, ¿no? Animaros sobre todo a dar el primer paso a quien todavía no lo haya hecho, ¿no? Ya nos decía también Carmen, ¿no? Ya apuntaros al curso, probar las misiones, ¿no? Son misiones que están diseñadas precisamente para llevar al aula, no las tienes como las puedes adaptar obviamente a tu contexto, pero ya tienes, ¿no? una partida, una base la que puedes empezar, ¿no? a probarlo y que tampoco hace falta tenerlo todo controlado, sino que, como decíamos, vamos aprendiendo también y el alumnado es lo que la prueba que tú decías, ¿no? Un reflejo también de, oye, por dónde debemos ir, ¿no? Por dónde debemos profundizar. Entonces, bueno, aquí estamos en este proyecto, en Experience AI, para acompañaros en ese camino con formación y también con toda la comunidad que se está creando, así que os animo muchísimo a utilizar los foros también, a que os animéis, a que compartáis, a que preguntéis, ¿no? Y veáis también cómo con ayuda de otros docentes se puede ir generando pues mucho más aprendizaje. Así que muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.